Sonia, ¿te parece que trabajemos mientras va llegando Socorro? Sí, señora. Señora Bueno, Valeria. bueno, querido. Entonces, aquí está el documento. Bueno, vamos a ir a lo que avanzamos ahora. Ya no te sientes contenta de ver alguito de forma, ya no te sientes contenta de ver que ya va teniendo un poco más de carne. Ahí poco a poco va creciendo. Sí, está entre angustiada, abrumada, decepcionada, bueno, poco de cosas. ¿Por qué? Pero No, ahí vamos. eso es de No paciencia, sé, me Andrea. sentí como estancada y cansada también, no sé. Sí, pero eso no puede pasar. O sea, eso Me es ha cogido como, normal. Eso es normal en un proceso de trabajo de grado. Pero, pues hay que hacerle. Si otros pueden, uno también. ¿Sí? Uno también. Así que listo. Bueno, mira, vamos a centrarnos digamos, ustedes aquí hicieron un ejercicio que la verdad yo me perdí un poquito, porque la verdad ni siquiera era todo eso lo que les estaba pidiendo que hicieran. Pero bueno, digamos que vamos a aprovechar esto que hicieron para reorganizarnos, porque mucho de lo que ustedes hicieron aquí, pues no tiene que ver con el apartado en el que estamos. Entonces, bueno, hicimos un apartado de metodología en el que ustedes metieron ya pues cosas como el desarrollo del trabajo y ahí yo ya quedé súper perdida. No, digamos que no entiendo la lógica de digamos, de estructura del texto, por eso quería que un poco ustedes también me expliquen, porque en qué habíamos quedado, o sea, en lo que habíamos quedado es que íbamos a saltar del diseño metodológico al diseño didáctico, o sea, ¿qué es lo que ustedes iban a hacer con los estudiantes, aunque ya lo hubieran hecho, porque obviamente aquí estamos haciendo un ejercicio de documentación, de recolección de una información que ustedes ya hicieron? Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira, vamos a ir a la realidad. Entonces, aquí estamos en la metodología, que en realidad, pues la metodología de lo que hay aquí, que sirve para metodología, es hasta acá. Esto que ponen aquí de caracterización de los estudiantes, la verdad podría ir aquí con el título original que tenía esto y ustedes cambiaron, porque aquí estaba el diseño del plan de acción, que es el objetivo, pues que seguí, el título que seguía después de la metodología, que bueno, no sé por qué ustedes lo desaparecieron. Y si quieren en el plan de acción, en ese diseño del plan de acción, digamos que lo primero, si quieren hacerlo así, me parece que podría servir mostrar que el diseño del plan de acción, pues lo primero, para diseñar el plan de acción, lo primero que se hace es, digamos, este diagnóstico que está, digamos, bien planteado, solo que vuelvo a insistir, hay formas de escritura que no sirven para un trabajo de grado, por ejemplo, llenar de subtítulos, eso no, digamos, no es lo adecuado en un trabajo de grado. Fase 1, planeación, caracterización de los estudiantes. Digamos, eso está bien como fase borrador, pero esto toca darle el cuerpo narrativo para que se entienda por qué eso en el diseño del plan de acción. ¿Sí? Entonces aquí necesitaríamos, digamos, hacer todos esos encabezados que muestren cómo se construye el plan de acción. Entonces, que para el diseño, el plan de acción, se parte de la caracterización de los estudiantes, para lo cual se realiza esto y esto y esto. Y esto que están mostrando aquí ya es el resultado de esa caracterización. Pero en términos escriturales, pues el que lee no tiene ni idea por qué aparece eso ahí. Yo lo sé porque las he acompañado en el proceso, pero el que lee, pues necesita saber
¿qué pitos toca eso que están escribiendo ahí en el diseño de esa propuesta? Pues digamos que aquí falta, como digamos, la estructura lógica de por qué en este proyecto digamos, en esta estrategia se empieza con digamos, con todo el ejercicio de caracterización, de reconocimiento de los estudiantes. Después definitivamente no puede llegar a una fase de implementación, porque es que ni siquiera o sea, ni siquiera se ha diseñado, ni siquiera se sabe qué es lo que se va a hacer, pues cómo puede. Mira, aquí estamos en la estructura, en el diseño de la propuesta, que era un poco lo que les decía en lo que había que fortalecer, y aquí ya me super pierdo, porque miren, al final el diseño de la propuesta, ustedes terminan, digamos, reduciéndolo a una tablita, a una tabla que, según entiendo yo, en las sesiones es que se empieza, digamos, a comprender. Entonces, imagino que la primera sesión que ustedes hacen es amigos de los libros, entonces aquí debería haber un apéndice que se iría por allá, que se iría a los apéndices en donde se muestra la planeación de cómo se hace eso amigo de los libros. Después citas ciegas, después en pijamadas y toda la estructura didáctica del proyecto. Y hasta ahí, digamos que eso lo podríamos resolver de esa manera, con apéndices que están allá atrás y muestran, pues, qué es eso, o sea, la planeación de cada uno de esos espacios. Luego ustedes llegan a la fase de implementación, que ahí sí que ya, digamos, esto sí no corresponde en absoluto con la estructura del proyecto, porque aquí el título original en la estructura, digamos, capitular del trabajo de grado, ya no es la implementación, sino en la estructura capitular podría ser, digamos, el desarrollo del proyecto, los aprendizajes adquiridos. Digamos que, supongamos, el título original era aprendizajes derivados, pero supongamos que ustedes ahora lo quieran llamar, pues, desarrollo del proyecto, ¿sí? Yo en lo personal lo dejaría como aprendizajes derivados, y aquí en esos aprendizajes derivados, ahora sí, pues yo voy a mostrar cómo fue, digamos, todo el proceso de implementación, lo que se hizo. Algunas de estas cosas son rescatables ahí, otras no, porque uno, digamos, en la implementación no llena de cuadros, sino en la implementación, digamos, hace las narrativas de cómo se fue desarrollando el proceso y analiza información. Casi que todo lo que hay aquí son los insumos con los que se analiza la información. No es lo que debe aparecer en el apartado. Tal vez esto puede servir allá como apéndice, pero no para el cuerpo del trabajo. ¿Listo? ¿Por qué está pasando esto, chicas? Porque ustedes están cambiando el estilo de escritura de un trabajo de grado. ¿Sí? Entonces, volvieron a dividir eso como en implementación, como en diseño, cuando digamos que por ahí no va la estructura de un documento de trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a afinar la forma para que podamos, pues, organizar, digamos que para lo que, no quiere decir que lo que hayan hecho lo hayan perdido, sino que está en el lugar equivocado. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Bueno, Sí, entonces señora. mira, como la intención que usted, aquí hay que arreglar muchas cosas para que esto, digamos, tenga pues que tenga la lógica, pero como lo que ustedes quieren en este momento es avanzar este fin de semana, entonces, simplemente, mira, esto que pasó aquí fue porque ustedes se adelantaron a hacer lo que no tocaba hacer y no hicieron lo que tocaba. Entonces, vamos a devolvernos a hacer lo que tocaba, y en eso es lo que van a avanzar, en hacer lo que tocaba, sin los afanes de irse a otras cosas, porque por eso es que empiezan, digamos, con los tumbos, ¿sí? A hacer y un hacer que usted dice, no, pero le dediqué yo no sé cuánto tiempo y ahora eso no es. Bueno, mire.
Aquí vamos súper bien. Aquí, esto hay que pulirlo. Esto, ahora que yo se los devuelva, se los envío, digamos, pulido, porque pues aquí, hasta aquí, cositas que habían en el otro documento, aquí no están, y eso está, digamos, desorganizando la investigación. Pero bueno, esto, digamos que esta metodología yo digamos, les voy a aportar unos elementos para que ustedes sigan construyendo. ¿Qué pasa aquí? Que era lo que tenían que haber hecho, no todo esto que hay acá. Entonces, lo que teníamos que haber hecho es diseño del plan de acción. Aquí vamos a construir un párrafo que explique, digamos, cómo se diseñó o cómo se diseña, sí, cómo se diseña el plan de acción. Entonces, ¿cómo se hace esto? Digamos, el presente proyecto, que tiene como objetivo. Entonces ponen el objetivo allá de la investigación, se desarrolla a través de, no sé, una propuesta didáctica desarrollada a través de no sé qué, todo eso muy fundamentadito. Ahí explican qué es lo que están haciendo, talleres, sesiones, encuentros, que como dice tal autor, tal cosa. ¿Listo? Bueno, ya una vez hagan ese párrafo que está introduciendo, entonces luego se escribe a continuación. Puede ser en el gráfico tal, que es lo que les he pedido. Eso hasta aquí era que era el avance, no más, para que no siguieran haciendo pues toda una cantidad de cosas que hay allí. En el gráfico tal se presenta la estructura del plan de acción. Y esa ha sido, digamos, la atención en la que ustedes no han logrado avanzar, porque se ponen a hacer allá unas tablas que... bueno, mira, aquí hay un elemento importante, tiene como objetivo una propuesta didáctica desarrollada a través de tal, listo. Ustedes aquí pueden aprovechar el plan de acción, párrafo que dice que presente proyecto, que tiene como objetivo tal, se desarrolla a través de una propuesta didáctica desarrollada a través de tal, para lo cual se realiza en un primer momento un diagnóstico que ¿Para qué eso? Para que ahí les quepa la información de eso que ustedes llaman caracterización. Que miren, si se van al objetivo específico 1, nunca lo llamamos caracterización, porque una caracterización es una técnica muy fuerte, o sea, es una técnica de investigación. Caracterizar no es solamente hacer una encuesta para recoger una información. Por eso nunca utilizamos la palabra caracterización. Dijimos, vamos a hacer un diagnóstico, ¿listo? Entonces, esto fue lo que ustedes hicieron, un diagnóstico a través de X cuestionario, y para que sea pertinente esa información, para darle entrada a esa, digamos, a todo ese análisis que ustedes hacen del punto de partida. ¿Listo? Todo esto. Para que se muestre entonces que, digamos, que ustedes no están haciendo un diseño. Y mira, en últimas, esto es todo lo que ustedes están hablando digamos, ustedes utilizan la palabra caracterización, y la caracterización en últimas se resume a esto. ¿Sí? Entonces uno debe ser muy cuidadoso digamos, en el uso de términos, porque como aquí los va a evaluar un jurado experto, inmediatamente va a decir, pero eso no es una caracterización, ¿sí? Entonces ustedes aquí están haciendo el diagnóstico en relación a estas categorías, entonces ustedes están viendo qué tanta frecuencia de lectura, cuánto tiempo dedican, cuánta continuidad, bueno, estos elementos
que ustedes pues valoraron para saber cómo está ese hábito lector de los estudiantes. ¿Listo? A partir de esta información, entonces, a partir de esto, es que ustedes entonces hacen, digamos, la propuesta didáctica. Aquí no se necesita poner ningún tipo de título, porque eso es una narrativa y ya estaba ya el plan de acción. Pues aquí en la propuesta didáctica es donde ustedes van a decir que a partir de esos hallazgos, teniendo en cuenta toda la fundamentación teórica sobre la construcción del hábito lector o sobre el desarrollo del hábito lector, se propone el siguiente plan y cómo se presenta en el gráfico tal. Entonces ahí es donde ustedes van a mostrar la estructura, que es lo que no tenemos. ¿Qué es una estructura? Miren, vuelvo a hacer, digamos, como el dibujito básico, aunque ustedes lo pueden hacer en mucho más bonito. Ve, entonces, eso lo voy a hacer aquí en Word, pero obviamente esto no se hace en Word, esto lo hacen allá bien hechecito. Entonces, insertar, donde hay aquí figuras. Entonces, resulta que para trabajar el hábito lector con los estudiantes tales, ustedes entonces lo primero que van a hacer es, yo qué sé, allá en la teoría ustedes hablaron de unas categorías. Entonces, lo primero, vamos a ver aquí lo que ustedes tienen. Tienen aquí amigos de los libros, citas ciegas, en pijamada, salida de campo, los otros libros, arte lector. Todo esto que ustedes hicieron, todo esto que está muy bien ya el número de actividades, eso, cada una de esas actividades tiene un propósito que va más allá del hacer. Entonces, ¿ustedes para qué hacen la actividad amigo de los libros visitando la biblioteca escolar? Yo qué sé, si nos vamos a la teoría de ustedes, porque es que esto no se puede hacer sin teoría, porque para algo está el marco teórico. Entonces, aquí está diciendo que, por ejemplo, vamos a ir aquí al marco teórico. Mira, digamos, yo qué sé, supongamos que este elemento de la práctica cultural, que ustedes van a hablar de la lectura como práctica cultural. Eran pues, cognitivos, subjetividades, la lectura en la educación, sin embargo, listo, Freire, competencia, la sujeta adquiriendo varios significados sobre el concepto de hábito lector. Mira, sin embargo, la consolidación de un hábito lector no depende únicamente de estos últimos, ya que se precisa familiaridad con la lectura. Está estrictamente asociado con la oportunidad que ella tenía de relacionarse tempranamente con la lectura, los recursos a los que tiene acceso, los espacios que transita y todo aquello. Esta es una categoría. De esta manera resulta poco probable que un estudiante que no haya tenido sus primeros... Bueno, el hábito lector se obtiene mediante un proceso largo, forjado y alimentado a través de un convenio de experiencias que empiezan desde el estímulo afectuoso. Bueno, pese a esto, aunque es primordial comprender la realidad diversa, no se deja la noción. Bueno, entonces aquí puede haber otro tema, o sea, no es en la familiaridad con la lectura. Y aquí hay otro tema, yo que sé, digamos, experiencias de lectura. Considera que tengo un propósito común.
Mira, aquí hay una cosa interesante. Por ejemplo, aquí hay un tema que tiene que ver con el desinterés generalizado por el desinterés generalizado por la lectura. Entonces, aquí podría haber, digamos, una nueva categoría, obviamente que no se llame desinterés, sino que se llame, digamos, la motivación, el acercamiento. Bueno, aunque eso lo pueden dejar en las experiencias lectoras, solo que lo van a tener como muy en cuenta. Mire, yo así a grosso modo encuentro como dos grandes categorías allá en su marco teórico que, como les decía, hay que enriquecer para seguir encontrando categorías. Entonces, a grosso modo yo encuentro aquí dos categorías. Entonces, un grupo de categorías que tiene que ver con la familiaridad, y otro grupo, por ejemplo, que tiene que ver con las experiencias lectoras en el contexto escolar, ¿cierto? Las experiencias lectoras. Entonces, supongamos que aquí eso está hecho en Flex. Ustedes lo hacen en bonito, allá en una aplicación, en algo para hacer buenos gráficos. Entonces, ¿cuáles de estas actividades que ustedes están haciendo aquí tienen que ver con esto, con familiarizar al estudiante con la lectura, con que identifiquen las oportunidades que hay, y cuáles tienen que ver con favorecer experiencias lectoras? Entonces, hagan ese árbol, que se vea exactamente esto que van a empezar a desarrollar acá, pues que se vea armonizado, que se vea en una estructura, que no se vea que fue una activity de ustedes para hacerlo. Hay muchas maneras para seguir presentando esto. Digamos que ustedes pueden seguir, entonces, digamos, si no lo quieren poner allá en anexos, pueden ponerlo aquí en la planeación, pero como planeación, cómo se muestra o cómo se presenta. Voy a escribir cualquier cosa, pero ustedes lo deben hacer en su lenguaje bien escrito. Cómo se presenta en la tabla cha-cha-cha, o a continuación en la tabla ta-ta-ta, se muestra toda la propuesta didáctica. Y entonces ustedes aquí tienen una tablita, que no es esto, porque esto ya lo pasamos allá arriba. Todo esto ya no existe, todo esto ya se fue para arriba. No, lo que existe es esto, que se fue para arriba. Listo, entonces ahora sí se puede presentar toda la propuesta didáctica. La propuesta didáctica de ustedes es un proyecto, eso ya está escrito allá, que es un proyecto teatral, y aquí ya está escrito el proyecto, digamos los objetivos, las sesiones, y aquí, ahora sí, entonces aparece el apéndice de cada una de las sesiones, que es lo que iría allá en apéndices, en donde se está explicando realmente cómo se desarrolló, cómo se piensa la planeación didáctica de este amigo de los libros, toda la planeación didáctica de citas ciegas, de la empillamada, uno a uno. Y con eso se acaba ese capítulo. Eso era lo que yo esperaba que pasara, que llegara hasta aquí. ¿Ustedes qué hicieron? Ustedes se fueron, digamos, se fueron como a la parte de demostrar que ya se hizo, cuando en el texto, aunque yo sé que ya se hizo, en el texto no se ha planeado, en el texto no se ha mostrado cómo se va a hacer. Entonces, seguramente de estas tablas van a poder rescatar cosas para aquí, para arriba, porque aquí ustedes, digamos, por ejemplo, esto del diario de campo, esta evidencia, esto no se necesita en ese momento. Mire, les voy a borrar esto de acá, a ver qué se rescata para el otro lado. Digamos que esta, en el marco de un proyecto,
que esto no es un proyecto, o sea, el proyecto hay que escribirlo, porque aquí como está escrito, ustedes dicen que esto es un proyecto, pero segurísimo, si ustedes hacen un proyecto de aula, ese no es un proyecto de aula, un proyecto de aula tiene otra estructura. Pero bueno, digamos que aquí está la sesión 1. Insertar pilas encima. Esto que hay aquí es esta, amigos de los libros, ya en detallado. Y entonces esta es la propuesta que obviamente hay que, de verdad ustedes como maestras, pues ustedes saben hacer una propuesta didáctica. Aquí están describiendo la actividad, pero aquí no está la secuencia didáctica. O sea, ustedes fueron a una biblioteca, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Sí, eso no es solo describir la síntesis, sino hay que aquí falta digamos, al menos, o sea, esos son como, digamos, básicos de, esa es pero ¿cuál fue la secuencia didáctica utilizada? Ustedes van a la biblioteca y ¿qué? ¿De qué hablan en la biblioteca? Es una exploración individual, voluntaria, pero sí, luego ya tienen aquí, digamos, como la evaluación de qué pasó ahí, eso está muy bien, pero nunca se ha mostrado cuál es la secuencia didáctica que se hizo. Y eso así debe estar mínimamente cada una de esas 8 sesiones. Después ya vamos a ir al análisis de la información, que es todo eso otro que ustedes hicieron, que recogieron en los diarios de campo, todo eso. Pero aquí ya no se puede resolver así de sencillo como poniendo cada actividad y el diario de campo, escribiendo allí. Aquí se necesitan todos los diarios de campo para pasar esos diarios de campo por software que nos hagan análisis de la información, poder extraer categorías y poder demostrar pues qué pasa. ¿Listo? Entonces, por eso yo les decía, no sé, es hasta aquí. O sea, ustedes han debido llegar hasta aquí porque mucho de lo que hicieron acá puede servir allá arriba, pero así no se resuelve digamos, todo el tema de la implementación, porque en el tema de la implementación aquí hay que hacer un análisis de toda la información recogida, ¿sí? Mira, cuando hagamos el análisis de la información, podemos hacer hasta análisis de las imágenes, eso es muy valioso. Este tipo de fotos pueden servir, por ejemplo, para mostrar cómo fortalecer el hábito de lectura dentro de la escuela, pues lleva a que los niños, los estudiantes habiten otros espacios de la escuela. No tienen que estar encerrados en el aula haciendo cosas, entonces habitan otros espacios, habitan de otra manera la escuela. Cuando estar acostado en un salón de clases es una cosa muy grave. Si usted está en este tipo de experiencias, un estudiante puede estar acostado disfrutando de lo que significa leer y viviendo la escuela de otra manera. ¿Sí? Entonces son miles y miles de cosas que ya el análisis de la información nos va a dar. Pero eso no se puede resolver simplemente ahí poniendo una fotico y escribiendo lo que el diario de campo, pues lo que dijimos en el diario de campo. Entonces, por eso el ejercicio que yo les pedí era un ejercicio que llegáramos hasta aquí para luego pasar a lo que sigue. ¿Listo? Entonces, como yo sé que ustedes tienen y deben avanzar este fin de semana, que hay puente, ¿qué les pido que hagan en este puente? Vamos a reorganizar muy bien el capítulo de diseño del plan de acción, que es el diseño del proyecto, ¿sí? Entonces aquí podemos poner si quieren diseño del proyecto. Para el fortalecimiento de los hábitos lectores. Bueno, pero es el diseño del proyecto en términos de todo eso demás sobra en la explicación. Entonces aquí ya es la fase solo de diseño. Mire, ¿cómo se diseñó este proyecto? Y este proyecto de qué va, qué es. Eso lo pueden conseguir con esta estructura que les estoy dando acá. Si ya dejan este capítulo muy bello y terminan y les sobra tiempo, ¿qué van a hacer sin escribir todavía una letra para aprendizajes derivados?
van a documentar, o sea, que en algún espacio ustedes tengan recogidos todos los diarios de campo, tengan todos los archivos fotográficos, tengan los trabajos que hicieron los estudiantes a propósito de cada una de esas actividades, porque eso es lo que vamos a hacer aquí en los aprendizajes derivados. Aquí en los aprendizajes derivados es donde se da cuenta de la implementación, pero no se da cuenta desde hice esto y esta es la fotico de evidencia, sino se da cuenta desde análisis e inferencias, porque aquí es donde se hace la teoría, aquí es donde el estudiante de maestría está haciendo aporte al conocimiento. Aquí es donde el estudiante va a decir, mire, a propósito de la experiencia vivida, esto y esto es lo que este proyecto aporta a la comunidad académica para fortalecer los hábitos lectores. Pero si quieren avanzar para este capítulo, lo que hay que tener es muy bien organizada toda la documentación. Aquí están todos los diarios de campo, este es todo el archivo fotográfico, estos son los trabajos realizados con los estudiantes y ya a partir de eso hacemos magia. ¿Listo? Pero para avanzar ahorita, dos tareas. Tarea 1, estructurar muy bien este capítulo de diseño del proyecto. Diseño, no lo han hecho. Y 2, recopilar toda la información de lo que ya hicieron. Que es, digamos, como lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Como escribiendo lo ya hecho, pues tenemos que aprender a escribir en el tiempo verbal que corresponde en el texto. Y tenemos que ir haciendo la construcción del texto, pues, en el momento en el que se hacía cada cosa. Entonces, yo no puedo poner aquí la implementación ni dar cuenta de la implementación cuando yo no he dicho cuál es el proyecto. ¿Listo, Sonia? Aprovecha, no sé si ya alcanzó a llegar Socorro. Así. Hola, Socorro querida. Sí, señora. Sí, señora, ya. Bueno, chicas, entonces díganme si, digamos, si está entendido, si saben perfectamente en qué trabajarían en estos días. Saben que con todo gusto podremos repetirlo todas las veces que se necesite hasta que lo tengan requete claro. Sí, yo creo que sí, creo que tengo la idea. Sí, señora. Ya que apunte las dos tareas, como dice, macro específicas, pues, qué es lo que... Sí, Claro. ya me Entonces, quedó claro. no han perdido el trabajo, sino que lo vamos a reorganizar. ¿En qué van a hacer? Construir muy bien el diseño de la proyecto. Hagan de cuenta que nunca lo han hecho. Nunca lo hemos hecho. Vamos a diseñar el proyecto que vamos a implementar. ¿Listo? Ese es este capítulo. Y para este otro capítulo, que es otro avance que ustedes pueden ir haciendo, es recopilar información. Todavía no tienen que escribir nada en el documento, solo recopilar la información. Nos reunimos y con la información que ustedes tengan recopilada, ya les diré, ya les acompañaré en cómo hacer el análisis de esa información. Por ejemplo, ahorita les daba pistas. Las mismas fotografías son re espectaculares para mostrar. Miren, si hay un tema complicado de manejar en las aulas son la motivación, la atención del estudiante. ¿Qué les está diciendo aquí tus fotografías? Este tipo de fotografías, mire el tipo de ambientes de aprendizaje que se consiguen cuando el estudiante está motivado, apasionado con la lectura, con lecturas que no fueron obligadas. Pues mire, no necesitas estar gritando y dándole pata a un estudiante para que se quede tranquilo. El estudiante está ahí en su cuento. Antes, cuando le cortamos, no, pues, lo empezamos a aburrir. Entonces, miren que aquí hay unos Se enojan. elementos, claro, hay unos elementos muy interesantes que ustedes van a poder, desde su experiencia, mostrar. Miren esto, o sea, cómo se puede habitar una escuela de otra manera.
y cómo la escuela se vuelve un lugar amable, y cómo la lectura deja de ser una obligación, deja de ser una tarea. La cobijita, que es algo que acompaña a una casa, pues cómo puede convertirse en mi amigo para crear este tipo de escenarios. ¿Sí? Y ya si nos ponemos a mirar los textos que los estudiantes escribieron, todo lo que pasó a propósito de, pues hay muchas cosas que hacer, mucho análisis interesante que hacer. ¿Listo? Señora. Entonces, chicas, yo cada vez, digamos que a mí, en lo personal, este ejercicio que ustedes hicieron me sirvió mucho porque, digamos que me inspiró una ruta de trabajo. Ver esto, mire, si uno se pone, si en detalle, ustedes se ponen a revisar qué hay dentro de este ejercicio, un estudiante leyó algo. Y si nosotros nos ponemos a leer qué hay ahí dentro, qué escribe el estudiante a propósito de, pues es que van a poder ustedes hacer unos análisis bellísimos. ¿Cómo? Desde el hábito lector, o sea, fortaleciendo el hábito lector, un estudiante puede aprender otras cosas. ¿Qué es eso que aprende? ¿Sí? De verdad que su Sí. trabajo puede ser muy bello, pero todo dependerá del enfoque que le demos y no que quede una cosa ahí plana como que yo parto de unas teorías de lectura. Miren, ¿qué es lo bonito de su trabajo? Y ustedes lo están diciendo ya en el marco teórico. Ustedes en su trabajo están diciendo que la escuela, en términos de lectura, se ha preocupado por favorecer digamos, lo que significa la comprensión lectora, eso lo tienen allí. Y si nos vamos a las pruebas de estado, pues, ¿qué mide en la lectura? Está midiendo otro tipo de cosas. Ustedes, ¿cuál es el aprendizaje que ustedes quieren dejar con su proyecto para la vida? Que leer es un hábito, que leer es una pasión, y eso también puede ser un contenido de aprendizaje de formación en el aula. ¿Y eso qué implica? Mire, haber hecho este proyecto aplicado nos enseñó todo esto de los muchachos. Tal vez nos enseñó que no es que los muchachos no quieran leer, es que lo estamos haciendo desde otro ángulo que tal vez no es el que los muchachos esperan. Esta experiencia nos muestra a nosotros como profesoras de español que si esto se hace de esta manera podemos obtener esto y estas cosas. Sí, señora. ¿Les parece bonito su trabajo? A mí sí. Hermoso. Bueno, pero hay que saberlo narrar. Sí, señora. Y eso en esas es que estamos. Ujú. ¿Listo? Sí, Entonces, señora. este fin de semana trabajen en ese capítulo, documenten muy bien todo lo que ustedes tengan, porque eso va a ser muy importante para el capítulo final. Sí, señora. Bueno, ¿algo más o ya tienen hambre? Profe, el video nos lo envía, ¿cómo hacemos para lo que nos Esto, acaba de decir? Sí, sí, les doy el acceso para que puedan ver esta grabación. no, bueno, señora. Y el documento también se los comparto ahorita en un ratito. Bueno, señora. ¿Listo? Bueno, Bueno, pero chicas, muchas feliz gracias. fin de, con mucho gusto. Igualmente, profe. Muchas gracias, Bueno, profe. con gusto, con gusto. Bueno, abracitos. Chao. Bueno, hasta luego.